tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Durante años, levantar el cepo argentino era el equivalente económico a apretar el botón rojo. Todos sabían que estaba ahí, todos sabían que algún día tendrían que quitarlo, pero nadie se animaba. Y con razón, porque en Argentina el cepo cambiario no solamente era una medida técnica, era una especie de superstición macroeconómica. Si lo sacas, el dólar se va a disparar, la inflación se irá al cielo y el país entrará en combustión espontánea. Sin embargo, el pasado 14 de abril Javier Milei quitó este cepo. Y contra todo pronóstico, Argentina no colapsó. El dólar no se disparó, las acciones subieron y los mercados aplaudieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue magia? ¿Javier Milei tuvo suerte? ¿O en realidad siempre hubo un plan detrás de todo esto? Que, aunque no te guste Javier Milei, funcionó. Bien, soy Álvaro Ávila y voy a hablar de esto y más en... Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión. Primero, contexto. ¿Qué es el cepo y por qué existe? El cepo es un control de cambios, es decir, el gobierno decide quién puede comprar dólares, cuántos, a qué precio y quién no. Una medida que en la teoría se usa para evitar una fuga masiva de capitales o una crisis cambiaria. Pero como todo en Argentina, lo temporal se vuelve permanente. El cepo fue instaurado en 2011 por Cristina Fernández, en plena pérdida de reservas del Banco Central. Se relajó un poco con Macri, pero volvió con toda su fuerza en 2019, cuando el gobierno de Alberto Fernández se enfrentaba otra vez una fuga de capitales, inflación descontrolada y un banco central sin reservas ni credibilidad. La idea del kirchnerismo era simple: si liberalizas el mercado cambiario, el dólar se va a disparar, porque nadie va a querer pesos, todos van a querer irse al dólar y eso podría generar una corrida, hiperinflación y caos social. Por eso nunca lo levantaron. Porque para el kirchnerismo, el cepo era como una tapa sobre una olla de presión. Y si quitas la tapa sin haber bajado el fuego antes, pues se derrama todo. Por lo que para hacer esta acción, para quitar el cepo, tenía que hacerse con un plan bien estructurado que no volara por los aires la economía del país. Es una decisión que implicaba riesgos macroeconómicos muy serios si no se ejecutaba con un cierto orden. Y Milei lo sabía. Y su estrategia se basa en una corriente económica muy clara: el liberalismo clásico con fuertes influencias de la escuela austriaca. Desde esta perspectiva, el control de cambios distorsiona los precios relativos, desalienta la inversión, reprime la demanda de dólares y genera mercados paralelos. Para Milei, el cepo no era solo una traba económica, era una señal de debilidad institucional y un símbolo del estatismo intervencionista que, según su visión, había llevado a Argentina a la decadencia. Por eso, su programa económico se propuso restaurar las condiciones de mercado necesarias para una flotación libre del tipo de cambio, pero con un enfoque gradual y técnico. Los pilares de la estrategia de Milei fueron 4. El primer paso del gobierno fue eliminar el déficit fiscal primario. Milei y su equipo consideraban que el principal motor de la inflación en Argentina era el gasto público financiado con emisión monetaria. ¿Qué significa esto? Que cuando el Estado argentino antaño necesitaba gastar más dinero, su medida preferida era hacer que el Banco Central argentino imprimiera más pesos argentinos, lo cual elevaba la demanda de pesos en el mercado y, por supuesto, incrementaba la inflación. Por lo tanto, si no se cerraba esta fuente de financiamiento, cualquier intento de levantar el cepo sería desestabilizador. Para lograrlo se aplicó un ajuste muy fuerte del gasto público. Pero hay un punto clave aquí. Una parte importante de este ajuste no vino de recortes directos al gasto, sino de algo llamado licuación de gastos vía inflación heredada. ¿Qué significa esto? Al asumir el nuevo gobierno, la inflación ya era muy alta, y muchos pagos del Estado, como jubilaciones, salarios públicos o ciertos contratos, no se ajustaban automáticamente al ritmo de la inflación. Entonces, aunque el gobierno siguió pagando estos gastos en términos nominales, el valor real de esos pagos disminuyó rápidamente. Es decir, si al señor Pedro le pagaban en Argentina de jubilación 10,000 pesos semanales, estos se mantuvieron intactos en la primera fase del plan de Milei. Y aunque la inflación hubiera estado incrementándose en un 20 o 30%, y se le debieron haber pagado 12,000 o 13,000 pesos para hacer que el bolsillo del señor Pedro no se viera perjudicado, en la práctica esto no ocurrió. De allí que el valor real de esos pagos disminuyera rápidamente.
Dicho de otro modo, sin necesidad de despedir ni recortar partidas en lo inmediato, el Estado redujo su gasto real simplemente dejando que la inflación existente erosionara el poder adquisitivo de esos pagos. Es una medida muy polémica, pero eficaz si el objetivo es bajar el déficit de forma rápida. Esta medida, que podría definirse como un ajuste silencioso, generó costos sociales evidentes, pero permitió lograr en pocos meses un equilibrio fiscal primario, lo que para Milei era una condición indispensable para estabilizar la economía y levantar el control cambiario sin generar una nueva crisis. Un segundo paso crucial fue fortalecer las reservas existentes en el Banco Central argentino. Antes de levantar el cepo, era necesario que el Estado pudiera enfrentar una posible salida masiva de divisas sin provocar una devaluación descontrolada. Fue así que el gobierno se dio la tarea de recomponer sus reservas de dólares mediante diferentes vías. Una de ellas fue obtener un superávit comercial generado por una caída abrupta de las importaciones debido a la recesión y mejores precios de exportación. Otra medida fue mediante mecanismos transitorios como la prefinanciación de exportaciones y acuerdos con organismos multilaterales. También se aplicó un esquema de tipo de cambio administrado que evitó la apreciación artificial del peso. Si un país quiere liberar el tipo de cambio, necesita tener un colchón que evite una crisis de balanza de pagos. Y modelos como el del economista premio Nobel Paul Krugman muestran que la pérdida de reservas es uno de los principales detonantes de una corrida, es decir, que un montón de personas quieran cambiar su moneda local por dólares, devaluando la moneda local y generando una inflación muy fuerte y haciendo que el Banco Central pierda todas sus reservas de la divisa internacional, por lo que era primordial tener una cantidad de reserva de dólares suficientemente fuerte para quitar el cepo cambiario. Fue así que Javier Milei en abril de 2025 firmó un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional por $20.000 millones, de los cuales $12.000 millones fueron desembolsados de forma inmediata. Este acuerdo no solamente le dio liquidez a la economía argentina, sino que impuso metas claras: superávit fiscal primario del 1% del PIB argentino, una acumulación neta de reservas por al menos $4.000 millones, y así como adoptar un régimen de flotación administrada, el cual se iba a permitir que el precio del dólar oscilara entre los 1.000 y 1.400 pesos por dólar. Otra fuente clave fue la renegociación del swap de monedas con China, lo que habilitó el acceso a $5.000 millones adicionales en yuanes. Y aunque estas divisas no fueron utilizadas directamente para intervenir en el mercado cambiario, sí fortalecieron el balance del Banco Central y funcionaron como una línea de defensa ante posibles choques externos. El plan financiero se completó con más de $8.000 millones provenientes de organismos multilaterales y bancos privados globales, lo que ayudó a completar el colchón que necesitaba para encarar el levantamiento del cepo con el respaldo financiero suficiente. El tercer paso importante era una reforma monetaria en el acto. Esto significaba la prohibición de financiar al tesoro con emisión monetaria. De este modo se busca una regla de política monetaria creíble, lo cual nos lleva al cuarto paso que tuvo que hacer Javier Milei para que todo esto tuviera éxito: mantener una narrativa coherente, basada en principios del libre mercado, propiedad privada y reducción del Estado. Sí, ya sé que esto puede ser muy ideológico, y lo es, pero también tiene efectos prácticos: reducir la incertidumbre y alinear expectativas. Para los inversores, la consistencia del mensaje importa tanto como las cifras fiscales. Es así como esta reforma monetaria de facto y un ajuste fiscal se consiguió un superávit primario alcanzado en los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Y así fue que con un peso más escaso se obtuvo un peso más fuerte. Con menos pesos en circulación, sin emisión adicional y con un superávit fiscal, el tipo de cambio oficial comenzó a estabilizarse, incluso sin necesidad de intervenciones constantes del Banco Central. De hecho, al momento de levantarse el cepo, el dólar paralelo no se disparó, sino que bajó. En otras palabras, la confianza no se construyó con discursos, sino con una conducta fiscal y monetaria coherente. Al limitarse a emitir solo lo que entraba por exportaciones, el sistema operó casi como una caja de conversión de tipo de cambios implícita, aunque sin fijación formal de la paridad. Y así llegamos al 14 de abril de 2025, día en que el gobierno de Javier Milei eliminó oficialmente el cepo cambiario. Y tras su eliminación, el peso argentino mostró signos de estabilización. En el segundo día de operaciones, la cotización mayorista del peso apenas cayó un 0.08%, situándose en 1.199 pesos por dólar, después de una devaluación del 10.2% el día anterior. El Banco Central estableció una banda de flotación, como ya había dicho, entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar para garantizar liquidez en momentos críticos. También se vio cómo el riesgo país cayó a 725 puntos, reflejando una mejora en la percepción de los inversores sobre la estabilidad de la economía argentina, sin mencionar que el mercado bursátil respondió positivamente ante esta medida, aunque con movimientos cautelosos, indicando una mayor confianza en las políticas económicas implementadas por Javier Milei. Finalmente, la eliminación del cepo y las reformas económicas de Milei recibieron el respaldo de la comunidad internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó su apoyo a las medidas adoptadas y destacó la importancia de que Argentina acumule reservas y reduzca su dependencia de China, lo cual ya les digo que no va a pasar en el corto plazo.
China está muy metida con el gobierno argentino. Y a todo esto, ¿podemos decir entonces que el plan de Javier Milei funcionó? Bien, Javier Milei había prometido un cambio radical en la política económica argentina, y lo cumplió. Redujo drásticamente el gasto público, dejó de financiar el déficit del gasto público con emisión monetaria, acumuló reservas internacionales y finalmente liberó el mercado cambiario. Prácticamente una solución del tipo shock ortodoxo, propio del monetarismo clásico y en línea con el pensamiento de economistas como Hayek o Milton Friedman. Cada paso dado a lo largo de este plan de Javier Milei, con el superávit fiscal primario, freno de la emisión, acumulación de reservas, fue muy coherente, lo que permitió anclar las expectativas de inversión y planear a largo plazo, por lo que esto podría ser considerado como una victoria para Javier Milei. Los primeros resultados son bastante alentadores. El levantamiento del cepo era la prueba del fuego para saber qué tan estable era la economía de Argentina y qué tan buenas habían sido las decisiones en la política de Javier Milei. Y hasta ahora, por mucho que le duela a toda la banda kirchnerista y a la oposición argentina, la economía no colapsó, el dólar se estabilizó, el riesgo país bajó, los bonos subieron y los mercados reaccionaron positivamente. Esto sugiere que Argentina como país está generando credibilidad, un activo escaso en el mundo y en la historia de la economía argentina. Pero aún es muy temprano para cantar victoria. Javier Milei todavía no ha terminado de salvar a la economía argentina. La inflación acumulada sigue siendo elevada, aunque en este momento está en desaceleración. El poder adquisitivo sigue resentido y el riesgo de una recesión prolongada, producto del ajuste fiscal, no ha desaparecido. Por lo que la estabilización no se traduce automáticamente en un crecimiento económico real. Ahora, ¿qué sigue en el plan de Javier Milei? El levantamiento del cepo representa un hito en la implementación del programa económico del presidente, pero no es su punto final. Milei ha delineado una serie de reformas estructurales que buscan consolidar un nuevo modelo económico basado en la libertad de mercado, la disciplina fiscal y la apertura internacional. Por lo que, como expliqué en este video, Milei vio mermada parte de su credibilidad. Todo apunta a que él está siendo serio en las reformas económicas que él quiere implementar para Argentina. De esta manera, Milei ha anunciado su intención de reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales, devolviendo la autonomía fiscal a las provincias, con lo cual busca tratar de simplificar el sistema impositivo argentino y fomentar una competencia fiscal entre provincias para atraer inversiones, tal y como ocurre en Estados Unidos. También Milei ha expresado su interés en privatizar diferentes empresas estatales, incluyendo medios de comunicación como Televisión Pública, Radio Nacional y la agencia TELAM, argumentando que deben estar en manos del sector privado. También planea reformar el Mercosur con el objetivo de eliminar trabas arancelarias dentro del bloque, reducir el arancel externo común y negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De momento, Javier Milei ha logrado algo extremadamente difícil: recomponer la confianza del planeta en una economía que estaba completamente desacreditada, lo cual no es poca cosa. Pero la pregunta clave es si podrá sostenerlo, porque los desafíos no son solo técnicos, sino profundamente políticos y sociales. Y hacer reformas estructurales en un país donde cada sector defiende su privilegio requiere algo más que diagnósticos correctos. Requiere una estrategia de gobernabilidad. Y aquí está el punto crítico: si reformas institucionales duraderas que acompañan este shock inicial, lo que hoy podría ser un éxito, mañana podría ser solamente un rebote transitorio. Como economista te puedo decir que las medidas aplicadas por Javier Milei no son una cuestión mágica. Hay teoría económica detrás con sus costos y beneficios, pero tienen que saber algo: no existe medida económica en el planeta que no tenga sus ganadores y sus perdedores. Y entre más fuerte es un problema, más duro será el precio que tendrá que pagar la sociedad para solventarlo. Pero de momento todo va bien para que Milei logre su fin último: curar a Argentina del cáncer de la inflación mediante la dolarización. ¿Pero aún es buena idea hacer esto? Hay un enorme problema en toda esta historia, algo que Javier Milei jamás pudo haber anticipado, y es nada más y nada menos que Donald Trump, pues está intentando debilitar el dólar mediante lo que se prende y se llamará los acuerdos de Mar-a-Lago. La guerra arancelaria que Donald Trump emprendió el mes de abril es la fase 1 de su plan para llevar esto a cabo. Y todo ello mientras China ha invertido fuertes sumas de dinero en infraestructuras claves de Argentina. Pero eso lo abordaré yo en mi próximo video. Si quieres saber de esto y más, por favor, no olvides dejar tu like, suscríbete y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando suba el próximo video donde estaré abordando este tema. De momento yo me despido, soy Álvaro Ávila, economista y contador, esto es Ecos Financieros y nos veremos con más análisis económicos, geopolíticos y financieros. Nos vemos.